una realidad muchas veces silenciada, la de los niños transexuales. Con 2 años empiezan a decirlo y empiezan a decirnos a Maita que yo no soy un niño, que soy una niña, o al revés. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos, por falta de conocimiento y también porque es algo que choca mucho, pues muchas veces no se les escucha, no se les hace caso a estos niños y a estas niñas, se les corregirá, se les reprimirá. Realidad a la que se enfrentan cientos de familias. En Navarra ya hay 8 asociadas en esta entidad, Crisalis, que tiene representación en todo el país. Y que necesitan que en su entorno más cercano, y no solo en la familia, sino también en la escuela, en el barrio, se conozca esta realidad. Un proceso largo que se plasma desde que los niños son muy pequeños y que debe comenzar con comprensión para continuar después con procesos más complejos a la llegada de la pubertad. Por ejemplo, chicas que no quieren que les crezca la barba, que no quieren que se les masculinice los rasgos de la cara, que les crezca la nuez, o chicos que no quieren que les crezcan los pechos, que pueden necesitar acompañamiento médico, en principio bloqueo de la pubertad, usar bloqueadores hormonales para que no se desarrollen esos caracteres sexuales secundarios. Estas familias han pedido en el Parlamento que se desarrolle la Ley de Derechos de Personas Transexuales que Navarra aprobó de forma pionera en 2009. Además, piden llevar a cabo campañas de visibilización. Recientes estudios señalan que por cada 1000 niños, uno nacerá transexual. Estuvieron en el Parlamento la pasada semana varias familias navarras reclamando estas peticiones a la presidencia del Parlamento, y hoy hemos tenido la oportunidad de invitar a Luis Grande. En este caso, él es miembro de Crisalis, de esta asociación de familiares con niños en su familia o niñas transexuales, y también nos acompaña Erika Salvatierra, que es sexóloga y colabora con esta asociación Crisalis Euskal Herria. Luis Grande, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer contar contigo y que, pues del Parlamento hayáis venido también a la televisión a explicarnos esta realidad. Muchas gracias, Luis. Erika Salvatierra, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Erika. buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta, porque creo que hay bastante desconocimiento, dudas e incluso un mal abordaje de esta situación a veces también en los medios de comunicación, y a veces creo que por desconocimiento. ¿Cómo podríamos definir la transexualidad, Luis? Pues bueno, la transexualidad es un poco la condición por la que una persona, pues, digamos que su sexo sentido no coincide con el sexo que nos han asignado cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos, en base a unos genitales, pues nos asignan una identidad sexual. Y en el caso de los niños y niñas en situación de transexualidad, pues no coincide con el sexo que ellos sienten como propio. La aceptación de esta realidad, vamos a contar en la medida que se pueda, ¿no? La vivencia personal, Luis. ¿Cómo se acepta esta realidad que en principio, pues quizá nadie la espera, ¿no? en una familia? En principio, ocurre. Sí. ¿Cómo se vive? Bueno, pues es difícil de admitirlo, ¿no? Al principio, como bien ha dicho antes Aingebu, pues digamos que cuando un niño te dice ese tipo de cosas, pues no les escuchas, ¿no? Porque nosotros que somos ya más o menos mayores, ¿no? Y hemos vivido o hemos visto la transexualidad de una manera muy distinta, ¿no? Eran personas muy marginadas, que lo han vivido de una manera pues muy complicada, ¿no? Entonces nosotros pensamos en nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Pensamos de esa manera y la verdad es que resulta complicado el verlo. Luego resulta que, bueno, pues hoy en día, por suerte, pues vamos avanzando, y yo creo que, bueno, es distinto, ya empieza a ser un poco más fácil, aunque todavía hay que pelear mucho todavía. Erika, ¿cuál es tu primera reflexión ante esta situación? Eres sexóloga, es un tema que, como decías justo antes de comenzar, te ha apasionado, por eso vuestro acercamiento, ¿no? La asociación Crisalis. ¿Cómo situarnos en esta situación, ¿no? Valga la reiteración? ¿Cómo entender a un niño que tiene estas sensaciones o estos sentimientos de niña, y al revés, ¿no? Una niña que por otro lado, bueno, pues tiene un acercamiento a lo que puede ser el género masculino? ¿Cómo abordarlo y cómo comprenderlo también? Yo, como ha comentado Luis, creo que lo más importante es escucharles a ellos y a ellas, escucharles, verles,
no corregirles. Muchísimas veces se tiende al corregir, ¿no? Si nosotros vemos a un niño y está teniendo esas características más femeninas o algo, siempre se tiende a corregir Yo creo que hay que dejar a la libre expresión, que los niños y las niñas sean libres, sean felices, y para ello el acompañamiento. Y un poco en ese camino, pues desde la sexología, un poco la transexualidad la vivimos como un camino hacia la diversidad, y ahí la diversidad obviamente trae riqueza, ¿no? Al final, si todos y todas fuéramos iguales, sería bastante aburrido. Esto nos aporta esa diversidad que ayuda a ello. Podríamos decir que es una visión más positiva de una situación que hasta el momento pues quizá ha sido estigmatizada, ¿no? En nuestro país y creo que en el mundo en general. Sí, bueno, se tienen unos conceptos yo creo que erróneos, ¿no? Siempre se ha oído hablar sobre todo en personas transexuales adultas, ¿no? Que eran hombres que quieren ser mujeres o mujeres que quieren ser hombres. Nosotros para nada pensamos eso, son hombres o son mujeres, no es lo que quieren ser, es lo que son, porque bueno, como la identidad sexual reside en el cerebro y no en los genitales, pues es lo que una persona siente. Entonces no son niñas que quieren ser niños, no son niños que quieren ser niñas, son niños o son niñas con pene y son niños con vulva, pero son niños y son niñas, nada más. Sí, me vais a permitir hacer una referencia a la película que estamos viendo ahora, aparte de la película La chica danesa. Precisamente recientemente hablábamos de esta película aquí en el programa y que aborda también en cierta medida, ¿no? esta situación. ¿Creéis realmente que el abordaje que hace esta película de una situación de esta naturaleza es el correcto? Ahora que también me gustaría que habláramos del papel de los medios de comunicación, del cine, de la literatura, a la hora de normalizar esta situación. ¿Cómo veis esta película, Erika? Pues yo la verdad que todavía no he podido ver la película, pero me han comentado mucho, sé de qué va. Veo que es una realidad al final un poquito diferente, porque nosotros sobre todo abordamos la transexualidad en niños y niñas menores de edad. Esto ya es un proceso adulto, es diferente. Pero sí que veo que a la hora de visibilizar este tipo de películas, y todo está, creo, por lo que he oído, está hecho con mucho gusto, con mucho tacto, es importante porque dan una visión, ¿no? Algo que está invisibilizado se visibiliza en la sociedad. Sí que es verdad que muchas veces los medios de comunicación, sobre todo la forma de cómo usar el lenguaje, es muy peligrosa. El hecho de decir que viven en cuerpos equivocados, o al final un cuerpo no puede ser equivocado, no será la mirada la que está equivocada, o un cuerpo que no les pertenece. Pues al final tú naces en un cuerpo y es tu cuerpo. Otra cosa será cómo los demás vean en ti o que los demás vean en ti, ¿no? Sobre ese cuerpo. ¿Coincides en este planteamiento, Sí, Luis? bueno, yo creo que es una película, yo sí que la he visto, me parece una película muy bonita. Siempre y cuando se vea como una película histórica, que es lo que es, ¿no? Es un hecho que pasó en su tiempo en concreto, ¿no? Pero yo creo que la transexualidad hoy en día, en el siglo XXI, pues hay que entenderla, como bien ha explicado Erika, de otra manera, ¿no? Sí. Luis, las palabras desorden, desequilibrio, son palabras que se utilizan también para abordar la transexualidad. Flaco favor creo que hacen a este momento, ¿no? En el que nos encontramos. Muy flaco favor. ¿Cómo tendríamos que abordar? ¿Cómo deberíamos hablar de un niño, de una niña transexual? Bueno, pues un niño y una niña transexual, sobre todo tendríamos que hablar que es un niño y una niña. Sí, sí. Desde luego, si el entorno, empezando por la familia, el entorno educativo, el entorno sanitario, comprenden y acompañan a ese niño y a esa niña, ese niño y esa niña no va a tener ningún trastorno, no tiene ningún trastorno, no tiene ninguna enfermedad mental, no tiene ningún desequilibrio. Yo os puedo asegurar que mi hija no tiene ningún desequilibrio, es una niña feliz, es una niña contenta, y por experiencia también, un poco por las experiencias que cuentan dentro de la asociación, todos los niños y todas las niñas que han sido comprendidos, que han sido acompañados, son totalmente felices, y son niños y niñas que no tienen ni ningún trastorno, ni hace falta diagnosticarles ningún trastorno de ningún tipo. Sí, la importancia también de abordar este tema en el ámbito educativo, ¿no? De alguna manera, bueno, pues dar a conocer la situación, y de qué manera, con qué pautas. Vosotros que estáis trabajando mucho por ello, ¿qué recomendaríais? ¿Cómo tratar esta diferencia, ¿no? Dentro del ámbito escolar? Pues yo lo primero y muy importante, un poco la formación al profesorado.
muy importante, ¿no? A la hora de que un niño o una niña te esté diciendo, igual sobre todo suelen ser momentos de hora de ir al baño, diferenciación de chicos y chicas y esas cosas, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? La escucha y así, pero muy importante un poco la formación al profesorado, incluso a padres, madres y demás. Y con los niños y las niñas también el abordaje desde un poco lo que hablábamos de la diversidad, que no todos y todas somos iguales ni vamos a serlo ni queremos serlo, ¿no? Entonces, eso, yo por ejemplo que trabajo con adolescentes y tal, trabajamos mucho el tema en aula, en educación de los sexos, muy importante el abordaje y al final, aunque nos parezca que no, pero lo entienden muy fácil a la primera, al final todos y todas nos vemos diferentes y la diversidad es lo que cuenta, ¿no? Hay otra idea que desde luego dejáis muy clara, no hace falta más que ver, por ejemplo, vuestra página web para que quede claro que la identidad es una cosa y la orientación sexual es otra. Luis. Sí, bueno, creo que eso igual mejor lo explicará, Erika. Sí, pues al final son dos términos que casi siempre se confunden, ¿no? Y va un poco por el hecho de que somos hombres y mujeres, pero qué tipo de hombres y mujeres somos, ¿no? Muy importante, una mujer puede tener vulva, una mujer puede tener pene. Luego otra cosa será el yo me siento mujer, cómo me siento y luego los roles de género que me haya tocado vivir, que me gustará hacer, que no me gustará hacer, me gustará llevar faldas o no. Entonces un poco se diferencia eso. Al final solemos ver, por ejemplo, hombres más afeminados, un poco el prototipo de hombre gay, totalmente erróneo, ¿no? Al final la identidad es lo que yo me siento, que yo soy hombre o mujer, la orientación, si me gustan más los hombres, las mujeres, o el tipo de relación erótica que me apetezca tener en ese momento con la persona. Entiendo que falta mucho camino por recorrer todavía, ¿no, Luis? Pues sí, por desgracia nos queda mucho. Yo creo que el tema de los medios de comunicación, que se visibilice esta realidad, que se visibilice con un lenguaje, como hemos hablado antes, es importante, ¿no? El hecho de no ver a estos niños y a estas niñas como personas enfermas, ¿no? o personas con trastornos, pues yo creo que es muy importante y ahí, bueno, pues tenemos que escucharles, sobre todo escucharles a los niños y, bueno, y acompañarles. Sé que habéis dicho que a veces la palabra cambio de sexo os hace daño. Sí, es que, tal y como ha dicho antes Erika, la identidad sexual no reside en los genitales, reside en el cerebro. Para cambiarle a alguien el sexo habría que cambiarle el cerebro. Eso que yo sepa a día de hoy no existe, ¿no? Entonces, además de que, bueno, o sea, de lo que se habla cuando se habla de cambio de sexo, se habla de una reasignación genital, ¿vale? Es un cambio de genitales. Pero yo creo que todo el mundo entenderá que si a cualquier persona le cambian unos genitales, por eso no deja de sentirse hombre o mujer. A cualquiera de nosotros nos cambian un día los genitales y yo no me despierto y digo, ahí va, ya me siento como si fuera una mujer, ¿no? Entonces, la reasignación genital es un tema que, bueno, que es totalmente personal y que no tiene por qué llevarse a cabo en todos los casos, ni muchísimo menos. También hemos hablado recientemente de la prevalencia de esta situación, de la transexualidad. ¿Es para toda la vida? ¿Hay bueno, una evolución en este sentido? ¿La persona que es transexual lo es para toda la vida? Sí, vamos a igual dejar de hablar de transexualidad y hablar de mujeres y hombres, ¿no? Que es un poco lo que somos. Al final el trans es el tránsito, pero lo que comentaba Luis, ¿no? Tú no te cambias, tú ya naces siendo hombre o mujer, otra cosa es cómo te vea la sociedad, ¿no? Y muchas veces igual sí que el cambiar de cuerpo es por intentar que la otra persona vea en ti lo que tú quieres que vean, ¿no? Sí que me parece importante decir que estos niños y estas niñas que, como comentaba Ingeru, a los 2 años empiezan un poco a conquistar el lenguaje, es cuando empiezan a hablarse más en femenino o en masculino, más en niño o en niña, desde entonces empiezan a visibilizarlo y hasta la muerte. Quiero decir, esto no es algo que por capricho o porque hoy me apetezca voy a decir que soy niño o niña, sino que es un proceso que ellos y ellas tienen de visibilización, pero no varía en la vida. Es decir, la transexualidad o el ser hombre o mujer, de hecho, desde que se concibe una persona hasta que muere, se es hombre o mujer. Luego otra cosa será cómo se sienta en cada momento, cómo le guste ser en ese momento, pero siempre será un hombre o una mujer. Finalmente, Luis, habéis estado recientemente en el Parlamento, os hemos visto con la presidenta. ¿Qué reclamáis a la sociedad navarra, a la clase política, a nuestros representantes actuales? ¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Bueno, pues un poco lo que hemos venido hablando un poco aquí, ¿no? En el tema bueno, lo primero, que la ley de transexualidad en Navarra, que como han dicho es pionera, ¿no? Del año 2009, si no recuerdo mal, pues que es revisable, que es porque fue una de las pioneras y bueno, es
digamos, mejorable, vamos a decirlo así. Pero por lo menos lo que está ahora mismo, hay cosas que tiene buenas y queremos que se desarrolle. Y sobre todo en el ámbito educativo, que es muy importante, ¿no? Que en las escuelas, en los institutos existan protocolos para, en los casos en los que pueda haber casos de acoso, de transfobia, que exista una educación y que, bueno, sería ideal que existiera una asignatura, ¿no? De diversidad, ¿no? Para que todos los niños y todas las niñas desde bien pequeñitos conozcan esta realidad, que sepan que esto es una parte más de la diversidad y que puedan vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, pues bueno, pues que esto no es una enfermedad, que necesitamos unos tratamientos, pero no son unos tratamientos ni psicológicos ni psiquiátricos. Y en el ámbito un poco también jurídico, por ejemplo, el hecho de que este error que se ha cometido, por ejemplo, cuando nacemos, ¿no? O cuando nacen estos niños y estas niñas, pues que lo podamos modificar, que podamos modificar esa mención al sexo que aparece en el DNI, por ejemplo, o en las escuelas que se pueda modificar el nombre sin que te pongan trabas o te pongan, pues bueno, esas son un poco las reivindicaciones mayores y que están recogidas precisamente además en la ley de transexualidad. Están recogidas, pero no se han desarrollado. Entonces eso es lo que un poco les expusimos a Ainhoa y a todos los representantes que había. Bueno, nos quedamos con esta serie de reivindicaciones y pediremos también cuentas, ¿no? A quienes nos representan para ver qué se va haciendo acerca de esta situación, de este tema y cómo se resuelve al menos parte de esa serie de reivindicaciones que planteáis. Está claro que salir de la crisálida no es nada fácil, ¿no? No, la verdad que no, es un proceso que hay que dar, pero bueno, pues estamos aquí para acompañar, para ayudar en todo lo que haga falta, entonces... Muchísimas gracias por haber venido, gracias de verdad por vuestra valentía también, por supuesto, de estar aquí en la tele, contarnos cómo vivís este tema y bueno, y cómo de alguna manera debemos enfocarlo los demás, ¿no? Los que no lo tenemos tan cerca. Luis Grande, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Y Erika Salvatierra, muchas gracias también. Gracias a los dos. Hacemos una breve pausa, seguimos con otros contenidos después de una breve pausa para otros mensajes publicitarios en este caso. Bueno, practicamos mucho ejercicio, sobre todo ejercicio con los pies, pero no sé si tanto con la mente, que es tener una mente musculada, de la que habla Rafael Santandreu, ya saben, un escritor de éxito, psicólogo, un hombre que pronuncia conferencias por todo el país, por todo el mundo, y que es el autor, entre otros libros, de Las gafas de la felicidad y el arte de no amargarse la vida. Hoy está con nosotros, porque está en Pamplona, para entrevistarse o conversar con sus lectores. Rafael Santandreu, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto de la felicidad que tanto nos gusta, ¿cómo lo practicamos? ¿Cómo tenemos una mente musculada? ¿Cómo ejercitamos la mente para estar mejor? Mira, todo depende de tu diálogo interno. Tienes que controlar tu diálogo interno. Lo que tú te dices a ti mismo cada vez que te suceden las adversidades. Pisas una caca de perro, tienes un accidente con el coche, tienes un cáncer. Sí. Está calculado que los seres humanos tendremos 20.000 adversidades a lo largo de nuestra vida. Las personas más fuertes, frente a esas adversidades, se dicen determinadas cosas que les hacen fuertes. Las personas más débiles tienen una enfermedad que yo llamo terribilitis, que es la tendencia a decirse que cualquier adversidad, cualquiera de esas 20.000 adversidades, es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. Claro, pero ¿cómo aprender? Quejas, ¿no? quejas y más quejas. Claro. ¿Cómo aprender a decir lo mejor y no lo más negativo? Necesitas una guía. Porque si no, en la sociedad tan loca en la que vivimos, vas a generar creencias irracionales que te producen la depresión y la ansiedad. Estamos en una sociedad, además, que consume cantidad de antidepresivos. Mira, te voy a decir una cosa. Los antidepresivos es el segundo medicamento más vendido de España y mucha gente que nos estará viendo sabrá que han empezado a tomarlos. Es una trampa mortal, no los pueden dejar.
Porque si los dejan se encuentran mucho peor de lo que han estado nunca. O sea, una persona empieza a tomar depresivos porque la ha dejado la novia, se siente un poco mal, empieza a tomarlos y le dicen, sí, tómalos 6 meses, 1 año. Intenta dejarlo al cabo de 1 año y cuando lo deja, tiene un malestar, una depresión, un vacío interno brutal. Entonces corre a tomarlos otra vez. Y se quedan enganchados para toda la vida. Esto que nos están oyendo, muchísimas personas están en esta situación. Por lo tanto, hemos de decir que los antidepresivos son una trampa. Una trampa. Por eso son los medicamentos, el segundo medicamento más vendido. Porque el que lo prueba no lo puede dejar. Bueno, atención, ¿no? Frente a esto propones andar por la vida ligero para ser más feliz. Claro. ¿Qué quieres decir con esto? Significa combatir lo que yo llamo la necesititis, que es la enfermedad del siglo XXI. La necesititis es la tendencia a decirte que necesitas muchas cosas para estar bien. Necesitas un trabajo seguro, necesitas esposa, necesitas ser extrovertido, necesitas ser elegante, delgado, tener muchos amigos, haber viajado. Pero se necesita un trabajo. Ahora imaginemos cualquier persona que está en situación de desempleo, Rafael, que nos escucha y dice, sí, claro, es fácil hablar de la felicidad cuando se tienen, bueno, buena parte de las parcelas ocupadas, ¿no? Pero, ¿y si no se tiene trabajo? ¿Y si se pierde el amor? ¿Y si la muerte nos acecha cerca? ¿Cómo dices a una persona que piense en positivo? Tiene que ser, es difícil, no tiene que ser, es difícil. Es difícil porque estamos muy locos, pero si pensásemos de una manera racional, veríamos que nadie ha necesitado un empleo nunca. En España, yo no conozco a nadie que tenga peligro de morirse de hambre, ni de sed. ¿Por qué? Porque tiramos el 30% de la comida que producimos todos los días. Sobra. ¿Por dónde pasa ese nuevo sistema que nos va a hacer más felices, Rafael? Pues pasa por combatir la necesititis. San Francisco de Asís dijo al final de su vida, cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Eso claro se puede relacionar con el conformismo, ¿no? Conformismo, triunfo personal, paz interior, ahí tenemos 3 claves. No señora, porque yo, por ejemplo, desde hace muchos años, yo me ocupo de muchas cosas, tengo el gabinete de psicología más importante de España, publico los libros más vendidos de España, pero yo no me preocupo de mis labores, me ocupo. Porque yo no necesito ni escribir libros, ni ser psicólogo. Yo vendiendo frutas en una esquina de mi ciudad sería igualmente feliz. Vendería las mejores frutas, le pondría todo el cariño, todo el amor. Yo no tengo necesititis, como San Francisco de Asís. Yo podría vivir perfectamente en el albergue público de mi ciudad, como un pobre total, y sería súper feliz igual. Haría cosas positivas por mí y por los demás. Por lo tanto, una de las claves de la fortaleza emocional es combatir la necesititis. Solo necesitar la comida y la bebida al día. Mira, yo ¿Pero leo... solo ser conformista? No, yo leo... O aspirar a poco, ¿no? Que es algo que nos han dicho a veces. No, yo leo muchos libros, a mí me gusta mucho la ciencia, y leo muchos libros de biología, por ejemplo. Y pone, el ser humano necesita proteínas, vitaminas, agua, pero no pone un piso en propiedad. No pone, no lo he visto nunca eso, ¿eh? O una novia que esté muy buena. Eso no sale, ¿eh? En el libro ese. Eso nos lo inventamos nosotros. O unos pechos grandes. Entonces la cantidad de pacientes que tengo yo, chicas acomplejadas porque tienen los pechos pequeños y se quieren poner una talla 100 que eso es una animalada, y en realidad tienen unos pechos hermosísimos. Están locas, pero se han metido en la necesidad de que necesitan pechos grandes para ser feliz. ¿Pero qué me estás contando? Lo único que necesitamos es el agua y la bebida del día. Y a partir de ahora puedes tener retos, puedes tener objetivos, hazlos, joder, pero si no los cumples, que le den. ¿A mí qué coño me importa? Bueno, y con esta psicología, ¿cómo miramos la muerte? La muerte es bonita, la muerte es hermosa, la muerte es necesaria, aunque no la comprendamos del todo. Pero no queremos morir. Yo sí. ¿Tú no quieres morir? No, ahora no. Pues estás locuela. Cuando sea muy mayor. Pues estás locuela porque igual te mueres esta tarde. ¿Qué me estás contando? Ya, pero no quiero. Pues acéptala, quiérelo. Quiérelo porque te va a pasar.
Y te digo una cosa, tú dices, cuando sea mayor, cuando tengas 90 te va a joder igual si tienes esa mentalidad. Ya, claro. Mira, la muerte es una bendición de la naturaleza. Como un nacimiento. Yo estoy dispuesto a morir ahora mismo. Hombre, es diferente, ¿no? Enfrente de estas cámaras. Muerte y Estoy dispuesto a morir ahora mismo. Lo veo diferente, ¿no? Y oye, y celebrémoslo, joder. Si yo tengo 46 años, si el ser humano tendría que vivir de media 45 años. Yo he vivido un año más, coño, matadme. Es Estás suficiente. exagerando, Rafael? Estás exagerando. Es suficiente con esto, joder. Este apego que tenemos a la vida es de locos. Y por eso, la gente genera hipocondrías. Tú debes ser hipocondríaca. No. A tope. Para nada. Porque ese apego que tienes, si nos dijeses Pero me la gustaría verdad, vivir porque la vida es bonita, ¿no? si nos La vida dijeses es la bella. verdad, saldría que eres hipocondríaca. Porque el que tiene ese apego a la muerte tiene miedo a las enfermedades. Yo no tengo miedo a la enfermedad. ¿Te parece un absurdo ese miedo? A la enfermedad, el más absurdo de todos, porque fíjate, apegarse a una cosa que vas a perder seguro, como es la salud, a partir de los 25 años ya empiezas a perder salud. Yo antes no llevaba gafas a los 23, tenía pelo, ahora no tengo, no me dolía la espalda. Antes mi potencia sexual era mucho más grande, ahora... O sea, la enfermedad empieza a partir de ya. Y es una cosa fantástica, ha de ser así. Yo no he inventado la naturaleza, pero le tengo le tengo aprecio, la valoro, me sintonizo con ella. Y yo haré como los indios americanos, tú no, pero yo haré como los indios americanos que cuando se hacían mayores, se despedían de la tribu y se iban sin comida a morir a los bosques. Y en los siguientes 3-4 días morían. Y nadie hacía un drama de eso. Yo moriré así, tú no. No sabes. El amor. ¿Cuán importante es el amor para ser feliz en la vida? Cero importante, ridículo, ridículo. El amor sentimental es un invento del ser humano absurdo, estúpido, súper nocivo, hasta el punto que te voy a decir que, y eso, si tú vas al Instituto Nacional de Estadística, al INE, verás que el índice de parejas de más de 10 años que están contentas de su pareja son un 10%. El 50% de las parejas actuales se divorcian antes de 10 años asqueados. Existe otro 30% de esas parejas que desearían separarse, pero no lo hacen por cuestiones económicas o por el qué dirán. Solo están bien un 10% de las parejas. Eso es un fracaso que te cagas. La pareja es una invención del capitalismo para generar dinero y después dejárselo a unos hijos determinados. Es una función del capitalismo. Las personas en libertad y fuera del capitalismo jamás se juntan en parejas. Y es tan loco el asunto que, por ejemplo, la monogamia, otro asunto totalmente demencial. O sea, ningún mamífero prácticamente es monógamo. Y nosotros vivimos como monógamos. Que, por cierto, las mujeres hoy en día son las principales abanderadas de la monogamia. Tú debes ser abanderada de la monogamia, ¿no? A mí no me preguntes, es que yo Pues, soy la que pregunta hoy. Pues es una locura, porque fíjate, el ser humano está hecho para copular con el máximo número de hembras y de machos posible. Entonces, eso de tener una relación cerrada, o sea, es como si te digo, yo te amo mucho, cariño, vamos a casarnos y te capo. No vas a poder tener más relaciones con nadie más. ¿Pero por qué le haces esa putada a la persona que más quieres? ¿Estás loca o qué? Pero si eso es antinatural. Pero las personas que sois monógamas, y yo creo que tú también... que no me definas a mí, que yo soy la que entrevista os hoy. imbuís de esta filosofía de locos y hacéis que el mundo funcione fatal. Pero encontraréis, si tienes apertura mental, que no sé si la tendrás, y dentro de este libro encontrarás las claves para pensar de una manera racional y, por ejemplo, librarte de los celos. Los celos parten de esa locura de la monogamia. Yo, en las últimas parejas que he tenido, siempre tenemos relaciones abiertas. Y a mí no hay nada que me ilusione más que mi pareja, que mi mujer, tenga una gran relación sexual con su monitor del gimnasio o su monitor de yoga. Porque, cariño, yo lo que quiero es que ella esté bien satisfecha. Además, perdona, pero no te creo, ¿eh? Sí, como te Me cuesta creerte. Además, tiene grandes beneficios para mí, porque contra más cachonda esté ella, en general, más lo estará conmigo en la cama. Entonces, solo tiene beneficios. Además, ¿por qué hemos de ser tan egoístas? Es lo mismo que sea un niño pequeño que tiene 4 años y va a tener un hermanito. Tú le dices, y el hermanito te dice, el niño te dice,
papá, mamá, no tengáis un hermanito, que eso es asqueroso. Porque el amor solo puede ser monógamo. Imagínate que unos padres dicen, hijo mío, jamás tendremos un niño porque eso sería otro hermano, eso sería asqueroso. Tú imagínate cómo va a crecer ese niño. Va a ser un enfermo mental. Y es lo que hacemos en las parejas habituales. Decimos, cariño, yo te quiero mucho, pero de follar no puedes follar con nadie más. Y dices, pero tú, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Estáis locos o qué? Bueno, vaya mensajes provocadores, dirán algunos, ¿eh? Yo no opino. No son provocadores, querida mía, son racionales. Aprender a decir no. Sí. Otro de los conceptos que barajas. Sí, este es importante porque, mira, tú cuando tengas un amigo que te pide algo, una prueba de verdadera amistad es que le digas que no y él siga siendo amigo tuyo. Si tú le dices que no y ya no quiere ser amigo tuyo, ese amigo no vale para nada, es solo por el interés. Entonces, yo aconsejo a todo el mundo que de vez en cuando a sus amigos le nieguen cosas directamente, no, y que luego esperen a ver cómo reaccionan. Si reaccionan bien, son grandes amigos. Si reaccionan mal, táchalos de la lista. Por lo tanto, hay que negar a saco. Estados de ánimo más estables. ¿Cómo conseguimos un estado más equilibrado? Solo hay una manera, querida mía, que es pensar correctamente. Nosotros estamos cargados, hay otra enfermedad mental que se llama terribilitis. La tendencia a decirse que todo es terrible, si pasas eso es terrible, eso es terrible. La gente ve las noticias y ve el problema este del Egeo, ¿no? Es terrible. Ve un volcán terrible, el paro terrible, no sé qué terrible. Están todos locos. Si en esta vida no hay nada terrible. Si es lógico. Cualquier día caerá un meteorito y reventará la Tierra con todos dentro. ¿Dónde quedó lo terrible? No hay nada terrible. Si nosotros somos... Eso es relativizar mucho las cosas, perdona. Rafael? No, señora. Esto es hablar de ciencia. Yo aquí hablo de ciencia. Y fíjate tú que la ciencia, o corrígeme si me equivoco, nos dice que nosotros somos gotas de agua en el universo, granos de arena, en bolas que giran y giran. ¿Eso es verdad o es mentira? Pues ¿qué coño es importante? ¿Qué es importante ¿Qué es terrible? en la vida, entonces? No, vamos a ver, ¿qué es terrible algo entonces? Pero claro, hay que tener una mirada realista y cósmica, que es la verdad. No tenemos ninguna importancia los seres humanos. Si piensas como yo, querida mía, dormirás unas siestas que flipas. Que seguramente no las duermes. No, porque estoy aquí. Ser feliz en Alaska, ¿a quién se dirige este libro? ¿Tienes insomnio o no? No. Duermo bien. No sé si creerte, ¿eh? Pues créeme. Porque con esta filosofía que tienes... Tú no sabes cuál es mi filosofía. Ya. Dime. Yo solo pregunto. Dime. ¿A quién diriges este libro, Ser feliz en Alaska? ¿Quién debe leerlo? Debe leerle, sobre todo, en primer lugar, todas las personas que son neuróticas, que están pasando por un momento difícil, tienen depresión, tienen ansiedad. Todas estas personas no piensan bien. Tienen una filosofía de vida que les lleva a la depresión y a la ansiedad. Mira, a mí me gusta decir que deprimirse es muy difícil. Te tienes que esforzar un montón, y solo al final lo logras, a base de tu diálogo interno depresivo. Entonces, esas personas son las primeras que necesitan leer este libro. La segunda son las presentadoras de televisión del mediodía. Ajá. Y luego la gente que está bien, que quiera mejorar, incluso ponerse mejor. Perfecto, pues ahí lo dejamos. Ser feliz en Alaska. Esta presentadora se lo va a leer de la primera a la última página, Rafael Oye, Santandreu. ya me dirás después, me escribes si te ha gustado. Claro que o no. sí. Muchas gracias. Yo practico mucho de las cosas que cuentas tú, ¿eh? Pero bueno, yo no sé si me crees. Gracias, Rafael, encantada de conocerte, que sea un éxito la conferencia que tienes hoy en Pamplona, y gracias por hacernos un hueco en el programa. Muchas gracias. Tomamos buena nota de todos los conceptos que nos deja aquí Rafael Santandreu relativos al amor, al conflicto, a la relación con los demás, con nosotros mismos y a cómo debemos ejercitar nuestra mente. Así abrimos el programa, hacemos una pausa y seguimos.